Muy buenas noches, compañeros. En este momento hacemos nuestro aporte al foro sobre problemas éticos morales del investigador. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Miguel, Bueno, mi nombre es Julio César Blanco. Estamos aquí haciendo parte de este grupo de trabajo en este foro que tiene como objetivo principal hablar un poco acerca de los problemas éticos y morales del investigador. mi nombre es Carlos José Garcés, hago parte de este grupo y vamos a trabajar hoy sobre los problemas éticos y morales del investigador. Mi nombre es Miguel Altamiranda y hago parte de este grupo expositor. Bien, vamos a compartir en pantalla entonces el foro con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, nuestro tutor de trabajo es la doctora Julia Luisa Flores Espejo. Y comenzamos nuestra presentación. Entonces, empezamos con los problemas éticos en el proceso de investigación. Para poder hablar de problemas éticos en el proceso de investigación, es necesario que en primera instancia entendamos el concepto de ética y saber que la ética es considerada como esa parte de la filosofía que trata principalmente de la moral y de las obligaciones del hombre. Profe Julio, ¿puede hacer un aporte? Bueno, siguiendo con la idea que tiene el compañero Carlos, también es importante resaltar que los problemas éticos se pueden considerar como todos aquellos aspectos o aquellas situaciones que no son correctas ante la sociedad, ante los ojos del hombre y ante los ojos de Dios. Entonces son situaciones que proporcionan o que originan intolerancia y a su vez también conflictos a nivel moral. Complementando por lo dicho por los compañeros, tenemos que la ética en el proceso de la investigación requiere, pretende y demanda de la práctica de la ciencia y que ésta se cumpla conforme a principios éticos y morales que certifiquen el avance del conocimiento, la comprensión, la mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Es decir, que la investigación se realice sin la intención de dañar a nadie ni de sacar provecho de los demás. Ok, compañeros. Entonces, conociendo ya lo que son problemas éticos en el proceso de la investigación, podemos dar respuesta al siguiente interrogante. ¿Cómo debe ser la ética de un investigador? En primera instancia, yo considero que esa ética debe ser alineada a la honestidad. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Así es, Carlos. Pero además de la honestidad, se hace necesario el comportamiento ético del investigador, el cual debe ser objetivo al momento de realizar dicha investigación. Bueno, Ok. también es importante, compañero, resaltar que el investigador debe tratar de evitar al máximo tener situaciones en donde él se incline de manera específica en ciertas teorías. De otro modo, pues, si él hace esto, podría afectar considerablemente la divulgación de esta investigación. Yo creo que es importante tener claro lo que el investigador debe hacer al momento de inclinarse en ciertas teorías que competen a este tema. Sí, Julio, con respecto a lo que usted acaba de decir, los problemas éticos que afectan los procesos de divulgación de las investigaciones científicas es un tema que ha sido abordado por muchos autores y desde tiempos muy remotos, preocupados por la veracidad, la confiabilidad de lo que se publica, pero por tratarse de un asunto que depende casi del todo de la honestidad, la conciencia y los valores éticos de las personas, nunca es suficiente lo que se ha hecho para tratar de evitar esta anomalía, lo que tiene que ver en cuanto a la investigación. Y ok, compañeros. Entonces, según esto que ustedes nos están mencionando,
es necesario desarrollar una intensa labor, una labor educativa que oriente, ¿ya? Podemos decirlo así, que sea de orientar, que concientice, que forme y desarrolle valores. Podemos decirlo de esa manera, ¿sí? Que oriente, concientice, forme y desarrolle valores éticos en los profesionales y en los investigadores, que conozcan y comprendan la importancia de compartir bien los conocimientos y las experiencias. ¿Esto para qué? Para lograr un desarrollo de la ciencia acorde con lo que la humanidad está esperando de ellos. Así es, compañero. Yo pienso también que es importante resaltar, después de todo lo que ha dicho el compañero Miguel, el compañero Carlos, hablar también acerca de lo que es el plagio académico. Es un punto de mucha relevancia, de mucha importancia en los temas de investigaciones. Y un concepto claro fue el que dio Eduardo Roselot cuando dijo que se entiende por plagio como la apropiación y presentación de un material intelectual o investigativo sin el debido reconocimiento de su fuente original. Entonces es importante tener en cuenta esto porque en las investigaciones siempre tenemos que dar los referentes de donde sacamos las ideas. Esto constituye un acto importante para la ética del investigador y también pues en el sentido de que cuando una persona lea una investigación va a saber de dónde vienen las fuentes o de quién son esas fuentes originales. Entonces es importante tener muy presente esto del plagio académico. Complementando lo dicho tuyo, la palabra plagiar proviene del latín plagiare y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define en su primera extensión como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. A partir de esta definición, se puede inferir que cuando se habla de plagio académico, se hace referencia al copiado y presentación de trabajos académicos realizados por otras personas como si fueran obras propias. O sea, que se indica directamente el robo de ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños y en general todo aquello que puede considerarse como propiedad intelectual académica ajena. Es decir, es como si tú hicieras una investigación y esa investigación tú la registras y luego yo presento una investigación que tenga que ver con lo mismo, pero no doy tus reconocimientos de autor. Ok, profesor Miguel, muy de acuerdo con usted, de acuerdo con sus opiniones, son muy acertadas. También hablando de plagio académico, en la actualidad el plagio se ha convertido en digamos que un serio problema a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial, ya que atenta contra los derechos de autor y lo que es éticamente reprochable. El plagio no es algo nuevo, eso es antiguo, pero actualmente se ha vuelto una práctica desmedida debido a que la herramienta más usada para realizar la investigación es la Internet. Entonces, muchas personas pues recurren a Google académico, observan trabajos de otras personas y lo que hacen a veces es copiar directamente sin tener en cuenta la fuente y describir de dónde aparece ese texto, ese párrafo que están tomando. La emplean con frecuencia una gran cantidad de personas de todas las edades y de todas las profesiones. Sí, quiero agregar algo allí, Carlos. Sí, o sea, nosotros cuando se coloca cualquier trabajo de consulta que solamente van a la red, a la web y toman solamente coge, copia y pega y no dan reconocimientos de autor, sino que solamente por responder o salir de paso con dicha actividad, solo hacen eso y no tienen en cuenta esos reconocimientos de autor. Así es, compañero. Yo creo que conociendo también toda esta serie de situaciones y también sabiendo que existen leyes que protegen la autoría, ¿no? Protegen los derechos de autor. Aún el plagio en algunos países no es considerado como tipificado, lo cual esto
trae como consecuencia que a veces los delitos de plagio se queden impunes. Entonces, lo mejor para un investigador es tratar de evitar esta serie de situaciones de plagio. Es importante para eso la producción y el reconocimiento de cuando se tomen ideas o fuentes que no sean propias. Exacto, profesor. Sí es cierto, hay muchos países donde el plagio no es considerado un delito. Entonces, no sé, vamos a mirar un caso de estudio que sucedió aquí en Colombia. Tiene que ver con el plagio y digamos que es un estudio que es muy completo porque ahí podemos observar toda la situación, eh, qué valores se están violando allí y cómo fue tratado el caso. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso. Eso es un ejemplo claro de lo que es el plagio y yo creo que nos habla mucho y nos recalca de la importancia de lo que es tener en cuenta cuando se van a tomar ideas que no son propias. Exacto, profe. Aquí tenemos el caso de la condena por plagio de a Luz Mari Giraldo. En Colombia, pues aquí el caso sucedió en el año 1996. Este fue un trabajo que fue hecho por la señora, si mal no recuerdo, Rosa María Londoño Escobar. Ella era estudiante de literatura de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, aquí en Colombia. Ella presentó su trabajo de grado basado en la obra poética del colombiano Giovanni Quesec. Esa obra se llamaba El mundo poético de Giovanni Quesec. Pero algunos meses después, Rosa María, que fue quien escribió su trabajo de investigación, Rosa María Londoño, ella se dio cuenta que la profesora Luz Mari Giraldo publicó un artículo también llamado, también en honor a Giovanni Quesec, que se llamaba El encanto de la poesía. Y esa fue, digamos que fue publicada por una revista mexicana, la llamada La Casa Grande. El artículo menciona en la figura de la autoría de la profesora Luz Mari Giraldo. Entonces, fue un caso, digamos que muy llamativo porque quien empezó ese trabajo fue Rosa María Londoño, hizo su publicación y resulta que unos meses después la profesora Luz Mari Giraldo Jaramillo, una profesora muy reconocida, hizo también una publicación y lo llamativo fue lo muy parecido que eran los dos trabajos. Así es, Para compañero. Y si ustedes miran en el ejemplo, perdón, compañero Miguel, ahí, para aportar algo, ahí en el ejemplo que se está señalando, se está hablando de que hubo una condena, porque una vez se revisaron algunos párrafos, se encontraron que apenas lo único que cambiaba eran una o dos palabritas. Entonces, aquí se demuestra la importancia de lo que es cuando lo que un investigador, perdón, debe tener en cuenta cuando va a tomar ideas que no sean propias. bien, gracias Julio, gracias Carlos. Teniendo en cuenta de esta persona que fue condenada por plagio, la profesora Luz Mari Giraldo, eh, me di la tarea, ¿sí? Sí, en conjunto, pues yo al inicio, ustedes complementaron y colaboraron mucho con eso. Quisimos consultar sobre esta y encontramos que Luz Mari Giraldo, una reconocida ensayista y poeta con numerosas publicaciones en Colombia y en el exterior, es licenciada en Filosofía y Literatura, era profesora de la Universidad Nacional de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde además se desempeñaba como directiva. Y fue en esta universidad donde casualmente había sido profesora de Rosa María Londoño. Rosa María Londoño Escobar, a reconocer el artículo que se había publicado en esta revista mexicana, perdón, encontró y se tomó por sorpresa las múltiples similitudes que había entre el trabajo presentado por esta supuesta autora y el que ella había presentado en su trabajo de grado. Entonces, al conocer
esa anomalía, ella presentó una queja o una denuncia ante las directivas de la universidad, quienes la desentendieron y no le dieron importancia a esta acusación, y la afectada, al no encontrar solución a su petición, decidió instaurar una demanda formal ante la Fiscalía General de la Nación, ente que sí encontró méritos para llamar a juicio y condenar a la reconocida profesora universitaria Luz Mari Giraldo. Así es, profesor. Este caso, pues, digamos que es uno de los más reconocidos aquí en Colombia. Eh, Después, tal vez porque hubo muchas anomalías en el proceso. Entonces, aquí, pues, en el estudio que hicimos, encontré lo siguiente, o encontramos, porque ya fue un trabajo que hicimos mancomunadamente. Nos dimos cuenta de lo siguiente: después que ella puso la queja ante la universidad y se la desestimaron, ella puso la queja en la fiscalía. Entonces, la fiscalía en diciembre del 2002, fíjense en la fecha, 2002, encontró méritos para señalar como responsable a la profesora por la violación al derecho moral de autor, debido a que tuvo el propósito y la voluntad de apropiarse de la copia del trabajo intelectual de la alumna, que en un tiempo fue su propia alumna. Fíjense ese caso. Y lo presentó como si fuera de ella, ya que en el artículo publicado jamás citó a la verdadera autora. ¿Qué pasó? Durante muchísimos años el proceso se mantuvo en condenas y apelaciones. Los jueces condenaban, el abogado apelaba. Y cada vez que un juzgado daba un fallo, la defensa hacía apelaciones. Así pasaron varios años. ¿Hasta cuándo pasó eso? Hasta mayo del 2010. Fíjense, de 2002 hasta 2010. ¿Qué sucedió? La Corte Suprema de Justicia hizo la comparación de los contenidos, como lo tenemos aquí en pantalla. Aquí tengo apenas un pantallazo de toda la copia que se hizo, porque no fue un solo párrafo, fueron muchísimos párrafos, donde compararon los contenidos de las dos publicaciones y confirmó el plagio. Entonces, ¿qué sucedió? Finalmente se hizo un fallo, ya ese sí no fue desestimado, tampoco fue apelado, pues ya se llegó a una evidencia mayor, y la profesora Luz Mari Giraldo fue condenada a 2 años de prisión, que fueron considerados también como escarcelables. Además de eso, una multa económica y la inhabilidad laboral mientras se cumpla esa pena, que es privada por el delito de violación al derecho de autor. Entonces, allí es cuando yo me hago la pregunta, y estoy seguro que más de uno hace la pregunta: ¿cómo puede una persona ser tan reconocida si se copia de los demás? Así como dijo usted, profesor Miguel, ella era una ensayista muy reconocida, pero fíjense que aquí nos damos cuenta que ella, no sabemos si, bueno, lo hizo una sola vez o lo hizo en varias ocasiones, pero notamos que se copia de otras personas. Entonces, también podemos decir que puede que existan muchos casos como este, no solamente en Colombia, de pronto a nivel mundial, eh, que tal vez no son denunciados. ¿Y por qué no son denunciados? Porque puede suceder lo mismo que sucedió en el caso de ella. De pronto, la profesora pues trabajaba como directiva en esa universidad, y se sabe que puede existir el tráfico de influencias, y en esos casos se sepultan los casos. Entonces, en mi opinión, allí también se estuvieron involucrados varios principios, como en este caso son el respeto por la persona, por el respeto del autor, la beneficencia y la justicia. Entonces, son cositas que sucedieron en este caso, pero hay que resaltar el acto civil y valeroso que tuvo Rosa María Londoño. ¿Cuál fue ese acto? El defender su derecho de autor. Y eso sienta como un honroso precedente en forma pública aquí en Colombia. Entonces, no sé si tienen algo más que aportar a esto de Luz Mari Giraldo. Si no, llegamos a la pregunta final del foro. Bueno, yo creo que es importante también tener en cuenta que la actitud es una predisposición, entendiéndose también eso de predisposición como aquello que se quiere afrontar con algo concreto para ayudar o para llevar a cabo un plan. Entonces, la actitud es una predisposición organizada para pensar acerca del proceso de investigación, que incluye un conjunto de creencias, que incluye un conjunto de valores, de conocimientos que el investigador
tiene sobre los procesos metodológicos, los sentimientos positivos o negativos que generan y que también pues van a señalar una tendencia con una intención conductual de aceptación o de rechazo a cierto proceso. Así es, Julio. En la escritura, los investigadores deben cumplir con la honestidad intelectual, expresándola en el uso ético de la cita, para dar reconocimiento a la fuente utilizada, para que los lectores tengan la oportunidad de analizar y evaluar su trabajo, así como verificar los datos y obtener más información respecto al tema. Ok, pues entonces, ya estamos haciendo la participación a la pregunta que nos hace la profesora Flores. ¿Cuál debe ser la actitud del investigador? Exactamente como nos dice el profesor Julio, nos dice el profesor Miguel. A eso podemos añadir que el rol de los investigadores es fundamental en una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Pues una que valore el conocimiento y que aspire a desarrollarse en términos científicos, en tecnológicos y humanísticos. Sin investigadores no habría forma de acumular conocimientos. Eh, Sin ellos, pues no podemos acumular ningún tipo de conocimiento científico especializado que pueda traducirse en aplicaciones prácticas de cualquier tipo. ¿De qué tipo? Pues ya sea médico, industrial, social, entre otros. Pero para que esto no deje nunca de aplicarse, pues tenemos que tener en cuenta siempre la moral y la ética. Sin ellos, pues estamos perdidos. Así es, Carlos, y no debe darse lo que analizamos en este caso, que valiéndose del poder que tenía esa docente en la universidad, ya que ejercía las veces de docente y de directivo, eh, se valía de eso para aprovecharse de los trabajos realizados por otras personas. Es posible que hay otros que de pronto hayan omitido, se hayan adoptado con eso y hayan omitido y no hayan puesto en conocimiento ante las autoridades competentes cualquier otro trabajo que se haya publicado, ¿sí? Debido al tráfico de influencia. Entonces, los investigadores deben tomar una actitud eh, que esté acorde con la ética y la moral. Si no está de más, hay que dar reconocimiento de autor y mérito a los dueños de otros trabajos que han realizado con anterioridad y que son relevantes y que hagan aportes significativos al tema. Y cuando nosotros damos reconocimiento a esos autores, no nos menospreciamos, no nos debilitamos, sino que por el contrario, crecemos como personas porque estamos actuando con una ética de investigador antes también investigaciones que estemos realizando similares a estas. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, Bueno, sí, Miguel, Julio, haga su aporte. completamente de acuerdo. Ya para a modo general y finalizar también con mi aporte, yo pienso que la conducta ética es fundamental en cualquier investigador, porque lo que se debe tener en cuenta es tratar de minimizar los escándalos. Entonces, cuando un investigador tiene una buena conducta ética, va a fomentar que se cumpla una responsabilidad social y también a que los avances científicos sean productivos y que no se queden estancados por simples conductas anormales que ante la sociedad pues nos van a señalar no de manera positiva. Así es, profe. Para finalizar, pues yo pienso y considero que esto debe trabajarse desde digamos que desde el bachillerato, porque siempre a los estudiantes los mandamos a hacer consultas, pero nunca les decimos a ellos, o a algunos profesores, pues no lo exigen, colocar la fuente donde sacan la información. Entonces, si eso se trabaja desde abajo, desde la primaria, desde el bachillerato, pues los estudiantes van a tener en cuenta que siempre deben saber citar, aprender a citar y colocar siempre la fuente donde consiguen la información. Entonces, cuando vayan a una universidad, pues no van a tener que estar siempre buscando aprender cómo hacer la citación, cómo ubicar, eh, sí, digamos que la fuente. Y así, pues, se evitarían esos problemas. Y fíjense que aquí en Colombia, pues, se han visto de los casos, porque no es el único el que estuvimos mirando de Rosa María, existen otros casos, y que en Colombia, pues, la justicia, aunque cojea, llega. Entonces, Así es. compañeros,
Pues muchas gracias. Con esto finalizamos nuestro aporte al foro. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Listo. Nos vemos.